Hola, me llamo Paul Everett. Tengo 27 años y trabajo como mecánico en un viejo taller a las afueras de una pequeña ciudad del medio oeste, en Nebraska. Mi vida siempre ha sido bastante sencilla. Me levanto temprano, abro el taller, paso el día bajo el capó, arreglando motores o cambiando neumáticos, y luego vuelvo a mi apartamento de una habitación. Por las tardes suelo ir al supermercado local a comprar comida con descuento. A veces veo un partido en mi vieja televisión y los fines de semana ayudo a algún vecino a cambiar el aceite o a arreglar un pinchazo a cambio de una taza de café flojo y un apretón de manos. No es una vida glamurosa, pero es la mía y me he acostumbrado a su tranquilo ritmo. Amigos, no me quedan muchos. Los pocos con los que mantengo contacto me envían mensajes de vez en cuando. Feliz cumpleaños o ¿cómo estás? Pero las verdaderas conexiones se desvanecieron hace años, en el instituto, cuando todos se dispersaron tras la graduación. La mayoría de los días no me importa la soledad. Me da tiempo para pensar, para trastear con mis propios proyectos en el garaje después del trabajo. Pero algunas noches, como esta, la tranquilidad se hace más pesada. Esa noche llovía a cántaros, el tipo de tormenta que azota con fuerza el medio oeste. El viento aullaba entre los arces que hay fuera de mi ventana. Los truenos retumbaban en la distancia como un gigante enfadado. Acababa de terminar de fregar los platos después de una cena sencilla, a base de sopa enlatada y galletas saladas, y estaba de pie en mi pequeña cocina secando un plato cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. Eché un vistazo a la pantalla, esperando quizá una llamada spam o una alerta meteorológica, pero el nombre que se iluminó me dejó helada. Pamela Foster. Me quedé paralizada por un segundo, con el plato aún goteando en mi mano. Pamela. No habíamos hablado en años. En realidad, desde el instituto. En aquella época, éramos íntimas, con la inocencia propia de los niños. Estudiábamos juntas después de clase. Yo la ayudaba con los problemas de matemáticas que ella odiaba, y ella compartía conmigo los apuntes de la clase de inglés. Había tardes lluviosas en las que volvíamos juntas a casa bajo un paraguas, riéndonos de nada, nuestros hombros rozándose mientras esquivábamos los charcos en las aceras agrietadas. Ella siempre era la brillante, llena de sueños de dejar nuestro pequeño pueblo, mientras que yo me contentaba con arreglar las cosas que se rompían. La vida nos separó después de la graduación. Ella se casó joven con Tyler, un chico del pueblo de al lado, y yo me quedé donde estaba, sumergiéndome en el trabajo. Lo último que había sabido de ella era que le iba bien, o al menos eso sugerían las redes sociales. ¿Por qué llamaba ahora? Y a esta hora, el reloj de la pared marcaba más de las 10 de la noche y la lluvia golpeaba con más fuerza contra el cristal. Me sequé las manos con un paño de cocina y descolgué, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Pam, dije, manteniendo la voz firme. ¿Va todo bien? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Solo se oía el sonido de la lluvia. ¿La suya o la mía? No sabría decirlo. Entonces se oyó su voz, entrecortada y ahogada por los sollozos. Paul, ¿puedes venir a recogerme? Me ha vuelto a dejar fuera. Se me revolvió el estómago. La había dejado fuera en medio de la tormenta. No necesitaba detalles en ese momento. Su tono lo decía todo. Sonaba asustada, agotada, como si hubiera estado aguantando a duras penas y finalmente hubiera perdido el control. Imágenes pasaron por mi mente. Pamela, la chica que una vez había estado tan llena de vida, ahora estaba ahí fuera, en la fría y húmeda noche. ¿Dónde estás? Le pregunté, mientras cogía las llaves del gancho junto a la puerta. Envíame la dirección. Voy para allá. Me dio las gracias en un susurro, con la voz temblorosa, y colgó. Segundos después recibí un mensaje con la ubicación. Una calle residencial a unos 20 minutos, al otro lado de la ciudad. Me puse la chaqueta impermeable, sin molestarme en coger el paraguas, y salí. El viento cerró la puerta de golpe detrás de mí mientras corría hacia mi camioneta. Una vieja Ford que había visto días mejores, pero que nunca me había fallado. La lluvia me azotaba la cara mientras me subía al coche y los limpiaparabrisas chirriaban contra el parabrisas al arrancar el motor.
El trayecto fue una nebulosa. Las carreteras resbaladizas por el agua, los faros atravesando cortinas de lluvia, la radio llena de estática y una vieja canción country que apenas registré. Mi mente se adelantaba. ¿Qué había pasado? Tyler, su marido, la había dejado fuera. No me cuadraba. Nunca había conocido al tipo, pero por lo poco que había oído a lo largo de los años, no era el tipo de persona que ganaría el premio al marido del año. Pero esto, en una tormenta como esta, apreté el volante con más fuerza, con los nudillos blancos. Lo único que sabía era que ella necesitaba ayuda y yo iba a estar allí. Sin preguntas, sin dudar. Eso es lo que hacen los amigos, o al menos lo que yo creía que debían hacer. Al girar hacia su calle, el barrio apareció ante mis ojos. Casas modestas con luces brillantes en los porches, céspedes convertidos en barro bajo el aguacero. La vi inmediatamente, acurrucada bajo el estrecho saliente de la puerta principal, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, dos bolsas de viaje a sus pies, como si hubiera cogido todo lo que había podido. Tenía el pelo pegado a la cara y la ropa empapada. Parecía más pequeña de lo que recordaba, frágil bajo la luz amarilla del porche. Aparqué junto a la acera, encendí las luces de emergencia y salí del coche, empapándome en segundos. Pam, la llamé, corriendo por la acera. Se giró, con los ojos muy abiertos y enrojecidos, y el alivio inundó su rostro. «Paul, ¿has venido?», preguntó con voz quebrada mientras se acercaba a mí temblando. «Por supuesto». Me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros, protegiéndola lo mejor que pude de la lluvia azotada por el viento. «Vamos, salgamos de aquí». Ella asintió y cogió las bolsas con manos temblorosas. Le quité una sin decir nada y la llevé hasta la camioneta, abriéndole la puerta del copiloto. Ella se subió y yo tiré las maletas en la parte de atrás antes de sentarme en el asiento del conductor. La cabina se llenó del sonido de nuestra ropa mojada goteando y de sus silenciosos sollozos. Encendí la calefacción y la miré mientras ella miraba por la ventana, con su aliento empañando el cristal. Condujimos en silencio durante un rato, con la lluvia golpeando el techo como un latido implacable. Quería preguntarle qué había pasado, exigirle detalles sobre Tyler, pero me contuve. No estaba preparada y presionarla no ayudaría. En lugar de eso me concentré en la carretera, con la mente repitiendo aquella llamada, su voz rompiendo mi promesa de mantenerla a salvo. Eso era lo que importaba en ese momento. De vuelta en mi apartamento, aparqué en la plaza cubierta y la ayudé a entrar. Las luces del pasillo del edificio parpadeaban débilmente. El lugar no era gran cosa. Papel pintado descolorido, un sofá hundido en el centro, pero estaba seco y cálido. Cogí una toalla limpia del baño y se la di junto con unos pantalones de chándal secos y una sudadera con capucha de mi cajón. «Toma, cámbiate. Voy a preparar un té». Desapareció en el baño y yo me puse a hervir agua y a buscar una taza en la cocina. Cuando salió, parecía aún más vulnerable. Mi ropa le quedaba holgada, tenía el pelo secado con una toalla, pero aún estaba húmedo. Se sentó en el borde del sofá, agarrando la taza que le había dado como si fuera un salvavidas. «Gracias, Paul», susurró, con una voz apenas audible por encima de la tormenta que azotaba el exterior. No sabía a quién más llamar. Me senté frente a ella en el sillón, inclinándome hacia adelante. «No tienes que darme las gracias. Esta noche te quedas aquí. Nadie volverá a hacerte daño, Pam. Lo digo en serio». Entonces me miró a los ojos y las lágrimas volvieron a brotar, pero asintió con la cabeza. En ese momento, supe que no se trataba solo de una noche. Fuera lo que había pasado, era algo muy profundo. Pero yo estaba allí ahora y me aseguraría de que no lo afrontara sola. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de mi apartamento, gris y apagada por la tormenta que aún persistía fuera. Me removí en la cama, los acontecimientos de la noche anterior golpeándome como una ola lenta. La llamada de Pamela, el trayecto bajo la lluvia, su figura encogida en el porche. Me había quedado profundamente dormido después de asegurarme de que estuviera acomodada en el sofá. Pero ahora, el aroma del café recién hecho me despertó. Era débil, familiar, pero inesperado en mi espacio, normalmente solitario.
Me froté los ojos y salí al salón en pantalones de chándal y una camiseta vieja. Allí estaba ella, de pie en mi cocina, con una de mis sudaderas con capucha, demasiado grande para ella, y el pelo aún húmedo, seguramente por haberse duchado. Se giró ligeramente al oírme, con el rostro pálido pero sereno, aunque sus ojos reflejaban el peso de la noche anterior. Sostenía una taza y miraba por la ventana la llovizna que aún no había cesado del todo. «Buenos días», dije en voz baja, sin querer asustarla. Ella miró hacia mí y esbozó una pequeña sonrisa incómoda. «Hola, Paul, espero que no te importe. Encontré la cafetera. Necesitaba algo que hacer». «En absoluto», respondí, acercándome a ella, pero dejándole espacio. «¿Cómo has dormido?», preguntó encogiéndose de hombros y apretando los dedos alrededor de la taza. «Mejor de lo que lo había hecho en mucho tiempo, la verdad, pero siento haberte metido en esto. No quería molestar». Negué con la cabeza y saqué un taburete de la pequeña encimera de la cocina. «No molestas, Pam. Anoche necesitabas un lugar seguro». «Esto lo es. Siéntate. Voy a prepararnos el desayuno». Ella dudó, pero asintió con la cabeza y se sentó en el taburete mientras yo me ocupaba de los huevos y las tostadas. La cocina se llenó del chisporroteo de la sartén, un sonido reconfortante que contrastaba con el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado. Le serví más café y le puse un plato delante. Luego me senté frente a ella con el mío. Comimos en silencio durante unos minutos. Un silencio que no era incómodo, pero cargado de cosas no dichas. Finalmente, dejó el tenedor y fijó la mirada en el plato. «Paul, te debo una explicación». «No me debes nada», dije con suavidad. «Pero si quieres hablar, aquí me tienes». Respiró hondo y juntó las manos sobre la encimera. Volví a fijarme en los ligeros moretones de su muñeca. Sombras moradas bajo la manga de mi sudadera con capucha. Se me encogió el pecho, pero me quedé callado, dejando que ella encontrara las palabras. «Es Tyler», comenzó con voz baja y entrecortada. «Nos casamos justo después de la universidad, hace ya 5 años. Al principio, todo iba bien. Era encantador, ambicioso. Teníamos planes, ya sabes, una casa, quizá hijos algún día. Pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Hace un par de años perdió su trabajo y la presión aumentó. Las facturas se acumularon y él empezó a beber más. Entonces empezaron las discusiones. Al principio eran por cosas sin importancia, como por qué llegaba tarde del trabajo. Me acusaba de cosas que no había hecho. Decía que le ocultaba algo. La situación se agravó. Gritaba: «Me agarras el brazo con demasiada fuerza, me dejas marcas como estas». Se subió un poco la manga, dejando al descubierto los moretones, y luego se la volvió a bajar rápidamente. Sentí una oleada de ira hacia Tyler, pero la reprimí. «Pam, ¿por qué no te fuiste antes?». Ella apartó la mirada con lágrimas en los ojos. Intenté arreglarlo. Al día siguiente, él se disculpaba y prometía que las cosas mejorarían. Y durante un tiempo, así era, pero luego volvía a ocurrir, cada vez peor. Anoche llegué tarde a casa después de hacer un turno extra en la oficina. Él pensó que había salido con otra persona, me dejó fuera bajo la lluvia y me gritó a través de la puerta que me lo merecía. Me quedé allí sentada durante horas antes de llamarte. No sabía a dónde más ir. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras y se secó los ojos con el dorso de la mano. Me incliné sobre el mostrador y tras dudar un segundo, le cubrí suavemente la mano con la mía. Estaba fría y temblaba ligeramente. «Hiciste lo correcto al llamarme. No te mereces nada de eso. Nadie se lo merece». Ella me apretó la mano, agarrándose a ella como si fuera un ancla. «Siempre has sido así, incluso en el instituto. ¿Recuerdas cuando suspendí aquella entrevista de trabajo en el último curso? ¿Apareciste con esos horribles profiteroles caseros para animarme? Sabían a cartón, pero significaron todo para mí». Me reí suavemente, tratando de aligerar el momento. «Sí, bueno, mis habilidades para hornear no han mejorado mucho. Pero en serio, Pam, eres más fuerte de lo que crees. Has estado cargando con esto sola durante demasiado tiempo». Ella asintió, retirando la mano para beber su café,
pero la tensión en sus hombros se alivió un poco. Por primera vez desde que había llegado, vi un destello de algo parecido al alivio en sus ojos. Terminamos el desayuno hablando de cosas más ligeras, antiguos compañeros de clase, recuerdos divertidos del colegio, lo poco que había cambiado nuestra ciudad. Afuera, la lluvia amainó, dejando charcos que reflejaban el cielo nublado. Aquella mañana se sintió como una pequeña victoria. Pamela respiró hondo, mirando por la ventana sin la expresión atormentada que había tenido la noche anterior. Por primera vez en lo que debían de ser meses, parecía creer un poco que la seguridad era posible de nuevo. Y sentada allí, frente a ella, me di cuenta de que no solo estaba ayudando a una vieja amiga. Empezaba a ver a la mujer en la que se había convertido, con sus cicatrices y todo, y quería estar ahí para lo que viniera después. Pamela acabó quedándose más tiempo del que ninguna de las dos había planeado aquella primera noche. No pusimos un plazo. No hubo conversaciones incómodas sobre cuándo se iría. Simplemente sucedió de forma natural, día a día, como si el apartamento le hubiera hecho un hueco en silencio. Por las mañanas, salía temprano hacia el garaje. El familiar olor a aceite y metal me recibía como un viejo amigo. El trabajo me mantenía con los pies en la tierra, diagnosticando una transmisión defectuosa aquí, sustituyendo pastillas de freno allá. Pero ahora volver a casa era diferente. El lugar ya no era solo un sitio donde dormir. Tenía calidez. Cuando entraba después de mi turno, limpiándome la grasa de las manos, encontraba pequeños cambios. Las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco. Las pocas plantas descuidadas del balcón regadas y revitalizadas. Mi ropa esparcida doblada cuidadosamente en la cómoda. Pamela no estaba tratando de tomar el control. Simplemente estaba ahí, buscando pequeñas formas de hacer que el espacio se sintiera habitado. Era como si estuviera probando las aguas de la normalidad. Un pequeño acto a la vez. Las tardes se convirtieron en nuestra rutina. De camino a casa, compraba algunos alimentos básicos, sopa enlatada, pan, tal vez algo de fruta fresca si estaba en oferta, y cocinábamos juntos en la pequeña cocina. Nada sofisticado. Una noche sándwiches de queso fundido, otra pasta con salsa envasada. Comíamos en la barra hablando de nada y de todo. Después nos acomodábamos en el sofá con una película antigua en la televisión, de esas con héroes en blanco y negro y finales felices predecibles. Pamela se sentaba en su extremo abrazando un cojín, con los ojos pegados a la pantalla, pero el cuerpo tenso. De vez en cuando, un crujido en el edificio o el claxon de un coche fuera la hacían sobresaltarse, con los hombros saltando como si estuviera preparada para el peligro. Nunca la presioné. Si necesitaba espacio, se lo daba, pero me aseguraba de que supiera que yo estaba ahí, lo suficientemente cerca como para que, si ella extendía la mano, la mía estuviera esperándola. Una noche, después de una velada especialmente agitada, se volvió hacia mí durante los créditos. Paul, necesito ayuda con algo. Asuntos legales, ni siquiera sé por dónde empezar. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, con su teléfono entre nosotros sobre la mesa de centro. Quería solicitar una orden de alejamiento, poner en marcha los trámites del divorcio, pero le temblaban las manos mientras buscaba abogados en la guía. La ayudé a hacer las llamadas, sentado a su lado mientras hablaba con una voz que al principio era temblorosa, pero que se fue volviendo más firme. Cuando colgó después de la primera consulta, soltó un largo suspiro. Yo no habría podido hacerlo sola. Podrías haberlo hecho, le dije en voz baja. Pero no tienes por qué hacerlo. Los días se convirtieron en una semana, luego en dos. Pamela empezó a abrirse más, no de golpe, sino poco a poco. Mencionó cómo el control de Tyler se había ido imponiendo poco a poco, revisando su teléfono, cuestionando sus horas de trabajo, aislándola de sus amigos. Los moretones no eran nuevos, pero admitirlo en voz alta pareció quitarle un peso de encima. Yo la escuchaba, asintiendo con la cabeza, ofreciéndole lo que podía. Una presencia constante, un recordatorio de que no estaba loca por sentirse atrapada. Entonces llegó la tarde que lo puso todo a prueba.
Estaba debajo del garaje compartido del edificio de apartamentos, jugando con el alternador de mi camioneta después del trabajo. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras, cuando oí pasos. Levanté la vista y vi a Pamela corriendo hacia mí, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el pánico. Paul susurró con urgencia, mirando por encima del hombro. Está aquí. Antes de que pudiera responder, lo vi. Tyler estaba apoyado contra un pilar de hormigón cerca de la entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro que me hizo hervir la sangre. No gritaba ni se abalanzaba sobre mí. Simplemente estaba allí, exudando una amenaza silenciosa. Nunca lo había visto antes, pero la forma en que Pamela se encogió me lo dijo todo. Vaya, mira esto, dijo con voz baja y burlona, mirándonos a ambos. Escondida en un desguace de mecánicos, la elegante Pam. Instintivamente, di un paso adelante y me coloqué entre ellos, olvidándome de mis herramientas en el suelo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve un tono firme. Ella no quiere verte. Tienes que irte ahora mismo o llamaré a la policía. Tyler soltó una risa amarga. ¿Ah, sí? ¿Y quién demonios eres tú? Su caballero andante. Su mirada se posó en Pamela y se endureció. Vamos, cariño, esto es ridículo. Coge tus cosas y vámonos a casa. Pamela temblaba detrás de mí, rozándome la espalda con la mano en busca de apoyo. Pero entonces algo cambió en ella. Se colocó a mi lado, levantando ligeramente la barbilla. Su voz era suave pero firme. No, Tyler. No voy a volver. Elijo la paz. Por favor, vete. Nos miró fijamente durante un largo momento, y su sonrisa burlona se convirtió en algo más frío. ¿Crees que este tipo va a arreglarlo todo? Bien, ten tu pequeña fantasía. Se apartó del pilar y se alejó, sus pasos resonando hasta que desapareció tras la esquina. En cuanto se fue, las piernas de Pamela se doblaron. La cogí y la senté en el bordillo. Enterró la cara entre las manos, sollozando, sacudiendo su cuerpo. No puedo creer que haya dicho eso. Estaba tan asustada. Fuiste valiente, le susurré, arrodillándome a su lado. Y no estaba sola. Esa noche no encendimos la televisión ni pusimos música. Simplemente nos sentamos en el sofá, bajo la tenue luz de una sola lámpara, mientras fuera volvía a llover, como un eco lejano de la tormenta que la había traído hasta allí. Pamela se recostó contra el reposabrazos, con las rodillas recogidas. «Me has dado algo que creía que ya no existía», dijo en voz baja, mirándome a los ojos. «Alguien que no quiere controlarme, que no quiere poseerme, que solo quiere que esté a salvo». Extendí la mano y la acerqué suavemente a la suya. «Estoy aquí porque me importas, Pam. No solo como una vieja amiga, sino porque verte así me duele. Y quiero ayudarte a encontrar una salida». Ella no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los míos y me agarró con suavidad. Por primera vez desde que había llegado, esa noche durmió tranquila, sin dar vueltas en la cama, sin pesadillas. Mientras yacía despierta en mi habitación, escuchando la lluvia, me di cuenta de que aquello se estaba convirtiendo en algo más que un refugio. Era una promesa silenciosa, una que estaba dispuesta a cumplir. Una tarde de un tranquilo fin de semana, el sol finalmente atravesó las nubes después de días de llovizna gris. Estaba en la cocina limpiando la encimera después de un almuerzo rápido a base de sándwiches cuando el teléfono de Pamela vibró sobre la mesa. Ella lo miró y se quedó paralizada. Su rostro palideció y se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. Me acerqué, manteniendo la voz tranquila. «¿Qué pasa?» Ella miró la pantalla durante un largo momento antes de hablar. «El divorcio está finalizado. El tribunal aprobó todo y la orden de alejamiento. Ya no se le permite acercarse a mí. Sin contacto, sin llamadas, nada». Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y definitivas. Esperaba alivio, tal vez incluso una pequeña sonrisa, pero en cambio sus hombros se encogieron y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No eran sollozos, solo lágrimas silenciosas y agotadas, como si se le hubiera agotado la última gota de energía. Se cubrió la cara con las manos. Pensé que me sentiría libre, pero solo me siento vacía,
como si hubiera estado luchando durante mucho tiempo y ahora se hubiera acabado. Y no sé qué vendrá después. Acerqué una silla y me senté a su lado, dejándola llorar sin interrumpirla. Al cabo de un rato, se secó los ojos y me miró. No sé cómo hacerlo, Paul. Vivir sin miedo, sin esperar la próxima pelea. Suena estúpido, pero es lo único que he conocido durante años. No es estúpido, le dije suavemente. Has estado en modo supervivencia. Ahora la guerra ha terminado y estás aprendiendo a respirar de nuevo. Lleva tiempo. Ella asintió, pero el peso no se le quitó. Me levanté. Vamos, no nos quedemos aquí sentados mirando las paredes. Prepararé la cena, algo de verdad, no solo sándwiches, y hablaremos o no hablaremos. Lo que tú necesites. Empecé a cocinar. Pollo cocido a fuego lento en un caldo sencillo. Patatas asadas en el horno. El tipo de comida que llena el apartamento de calidez y olores reconfortantes. Puse un disco de jazz antiguo. Las suaves notas del saxofón flotaban por la habitación, lo suficientemente bajas como para parecer un fondo musical en lugar de ruido. Pamela se quedó en la cocina, apoyada en el marco de la puerta, observándome mientras me movía. No dijo mucho, solo observaba, con los brazos cruzados sin apretar sobre el pecho. Cuando la comida estuvo lista, puse la mesa. Nada sofisticado, solo platos y tenedores y un par de velas que encontré en un cajón. Comimos despacio, con el tintineo de los cubiertos y el ocasional golpeteo de las gotas de lluvia contra la ventana como únicos sonidos durante un rato. Cuando terminamos, ella me ayudó a recoger los platos, con movimientos deliberados, como si intentara anclarse en lo cotidiano. Más tarde, mientras lavaba los platos, ella se quedó allí de nuevo, recortada contra la puerta. El jazz seguía sonando, una canción lenta y melancólica que parecía encajar con la quietud de la habitación. Me miró durante un largo rato, con una expresión inicialmente indescifrable, que luego se suavizó hasta convertirse en algo vulnerable. Paul, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro, quiero volver a vivir, no solo existir. Quiero un lugar al que volver, alguien que venga a buscarme si vuelvo a derrumbarme, aunque solo sea una vez más. Me sequé las manos con una toalla y me giré para mirarla de frente. El reloj de la pared marcaba el tiempo con regularidad, llenando el silencio entre nosotros. Me acerqué, sin agobiarla, pero lo suficiente para que sintiera que no iba a irme a ninguna parte. No puedo prometerte que borraré todo lo que has pasado. Los recuerdos, las cicatrices, son parte de ti, pero si necesitas que esté ahí, lo estaré. No solo como la amiga del instituto que condujo bajo la lluvia, sino como alguien que te elige cada día, pase lo que pase. Sus ojos buscaron los míos, con lágrimas brillando pero sin caer esta vez. Dio un pequeño paso adelante, luego otro, hasta que estuvo justo delante de mí. Lentamente, apoyó la frente contra mi hombro y me rodeó la cintura con los brazos en un abrazo vacilante. Yo la rodeé con los míos, abrazándola con suavidad pero con firmeza, dejándola sentir el ritmo constante de mi respiración. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad. El jazz se desvaneció en el fondo, la luz de la cocina nos iluminaba con su calidez y la lluvia afuera era un murmullo lejano. No hubo beso ni arrebato de pasión, solo la tranquila certeza de dos personas que habían sido heridas a su manera y que, finalmente, habían decidido no seguir heridas en soledad. Ella se apartó ligeramente y me miró con unos ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Quiero que mi hogar sea aquí, contigo, si me aceptas. Le aparté un mechón de pelo de la cara y dejé mi pulgar sobre su mejilla. Ya te he hecho un hueco, Pam, y no te soltaré a menos que tú me lo pidas. Entonces sonrió, una pequeña y auténtica sonrisa que le llegó a los ojos por primera vez desde que había llegado. No era el final del dolor, pero era el comienzo de algo nuevo. En ese momento, bajo la suave luz de la cocina, comprendí que el amor no siempre empieza con grandes declaraciones o fuegos artificiales. A veces comenzaba con una simple elección: quedarse, aferrarse, construir juntos algo seguro. Y eso era suficiente. El verano llegó suavemente ese año,
como un suave suspiro después de una larga y lluviosa primavera. Los días se alargaban, la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los arces fuera de mi ventana, proyectando cálidos patrones en el suelo del apartamento. Pamela llevaba meses conmigo y el lugar parecía transformado. No solo en aspectos obvios, como la nueva capa de pintura azul pálido que había aplicado a las paredes del dormitorio o las nuevas cortinas que había colgado para que entrara más luz, sino en un sutil cambio de energía. Volvía a estar vivo, ya no era solo una parada entre turnos de trabajo. Ella había encontrado trabajo en una pequeña floristería del centro. El tipo de lugar con cubos llenos de flores desbordándose en la acera y una campana que tintineaba cuando entraban los clientes. Algunas mañanas la dejaba allí de camino al garaje y la veía despedirse desde la puerta con un ramo de margaritas o rosas. Me hacen sentir que estoy creando algo hermoso, decía cuando llegaba a casa, con las manos aún oliendo a tierra y pétalos. Sus ojos empezaban a brillar y las ojeras se desvanecían mientras hablaba de arreglar ramos o ayudar a una novia a elegir las flores para su boda. No era un trabajo muy bien remunerado, pero era suyo. Un paso hacia la recuperación de partes de sí misma. Por las tardes nos sentábamos en el pequeño balcón, tomando té helado o café, viendo las estrellas asomar a través del crepúsculo que se desvanecía. No poníamos etiquetas a lo que teníamos. No había grandes declaraciones de novio o novia. Bastaba con estar juntos. Al principio nuestras manos se rozaban accidentalmente, luego intencionadamente, entrelazando los dedos mientras hablábamos de cosas sin importancia. Un cliente gracioso en su tienda, un motor rebelde con el que había luchado en el trabajo, o recuerdos del instituto que nos hacían reír a los dos. La lluvia había cesado hacía tiempo, pero el aire aún conservaba ese aroma fresco y limpio, como si el mundo se hubiera renovado. Una noche, llegué a casa y encontré un papel doblado sobre la mesa de la cocina, con mi nombre escrito con su elegante letra. Lo desdoblé con cuidado y las palabras se me nublaron ligeramente mientras leía. Paul, gracias por venir a buscarme aquella noche lluviosa, por no hacer preguntas, por estar ahí, y gracias por quedarte, por darme espacio para respirar cuando pensaba que había olvidado cómo hacerlo. Si alguna vez vuelvo a sentirme débil, si las sombras vuelven a aparecer, espero que seas tú quien venga a buscarme. Siempre, Pam. Me quedé allí, con la nota en la mano, con un nudo en la garganta. Había puesto todo su corazón en esas líneas, sencillas pero profundas. Cuando llegó del trabajo, todavía con el delantal puesto y un ramo de flores silvestres bajo el brazo, la recibí en la puerta. Sin decir nada, la abracé con fuerza, sintiendo cómo se relajaba contra mí. Recibí tu nota, le susurré al oído. Y sí, Pam, siempre vendré a buscarte, pase lo que pase. Se apartó lo justo para mirarme, con los ojos tiernos y brillantes. Contigo, vuelvo a sentirme como en casa, como si pudiera construir algo real. No necesitamos más palabras esa noche, simplemente nos abrazamos. Las flores silvestres quedaron olvidadas en la encimera. Sus pétalos se esparcieron como promesas silenciosas. Para el otoño lo habíamos hecho oficial a nuestra manera, sin una gran boda, sin anuncios a los pocos amigos que nos quedaban. Simplemente decidimos hacer nuestro el apartamento para siempre. Despejé la mitad del armario para sus cosas y ella añadió sus toques personales. Fotos enmarcadas de nuestros días de instituto en las estanterías, un jarrón con flores frescas siempre sobre la mesa. El lugar parecía completo, como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. La vida se asentó en un ritmo que era curativo en su simplicidad. Las mañanas comenzaban con un café juntos antes de que yo me dirigiera al garaje y ella se escapara a la floristería. Las tardes eran para pasear por el barrio, de la mano, viendo cómo las hojas se volvían doradas y rojas bajo las luces de la calle. Hablábamos del futuro, no de grandes planes, sino de pequeños. Quizás un viaje de fin de semana a los lagos, adoptar un perro algún día, plantar un jardín si alguna vez nos mudábamos a un lugar más grande. Ambos habíamos sufrido antes, yo con mis pérdidas silenciosas, ella con las cicatrices que le dejó Tyler. Pero la decisión de quedarnos, de construir en lugar de huir, nos había cambiado.
Seguía habiendo días difíciles, una pesadilla que la despertaba sudando o una llamada aleatoria de un número desconocido que la ponía tensa. Pero los afrontábamos juntos. La abrazaba hasta que el miedo pasaba, recordándole que estaba a salvo. Mirando atrás, todo empezó con aquella llamada telefónica. ¿Puedes venir a recogerme? Bajo la lluvia, en la oscuridad, conduje sin pensarlo 2 veces. Y ahora, mientras estábamos sentados en el balcón en una fresca tarde de otoño, con los dedos entrelazados y las luces del apartamento brillando cálidamente a nuestras espaldas, lo comprendí. El amor no siempre empieza con el romance o la pasión. A veces empieza con valentía, con estar ahí cuando alguien te necesita más y no alejarte. Pamela se volvió hacia mí con una sonrisa sincera y libre, de esas que iluminan todo el rostro. Me alegro de haberte llamado aquella noche, dijo en voz baja. Yo también respondí, apretándole la mano. Y en ese momento, con las estrellas sobre nosotros y la tranquilidad del pueblo a nuestro alrededor, todo parecía perfecto. Nos habíamos elegido el uno al otro, con nuestras cicatrices y todo, y eso era lo que nos unía.